cada 2.000 metros baja 1 metro. Si el canal tiene 900 metros, digamos 1.000 metros, debería estar bien. Debería estar bien. Pero la longitud es 900 metros y empieza a 2021 y baja a 2020. Y sin embargo, la pendiente dice que prácticamente deberían haber aquí 2 metros. El doble. Aquí debería ser 2 metros de pendiente. ¿Hay alguien del grupo 2? 3, perdón, del grupo 3. Sí, ingeniero. Buen día, ingeniero. Sí, me explico, ¿no? Lo que estoy... Esta pendiente significa que cada 1.800 metros baja 1 metro el canal. Como tiene 1.000 metros, la mitad, tienes razón, la mitad, 1.000 metros va a bajar la mitad de 2.000. Es decir, en 1.800 va a bajar 1 metro, pero como son 1.000 va a bajar 0,5. Según esto, aquí debería ser, yo me equivoqué, 0,5 metros aproximadamente. ¿Por qué? Porque cada 1.800 metros baja cada 1.800 metros baja 1 metro. Pero como el canal solo tiene la mitad, 900 metros a la mitad, tiene que bajar 0,5 metros. Entonces, en primer lugar, esta pendiente es muy fuerte. Tengo la impresión que no está en la guía una pendiente tan fuerte o tan baja, más bien, muy baja, más bien. Eso quisiera que verifiquen de dónde salió este dato. En realidad, ustedes le ponen ese dato. En la guía está 1 en 600, 1 en 800, dice, ¿no? Los canales en general tendrán una pendiente de 1 en 600, 1 en 800, 1 en 1.000, digamos. Uno en 1.800 es demasiado poco, demasiado poquito pendiente, casi plano. Por eso que en 1.800 metros baja 1 metro y en 900 metros baja la mitad, obviamente, 0,5 metros entre un punto. Y aquí tendríamos que tener, por lo tanto, 2021 al inicio y 2020,5. Entonces, obviamente, algo anda mal. Revisar. ¿Entendido? Está bien, ingeniero. Se subsana esas observaciones. Ya. Yo tengo la impresión que aquí hay un error. En vez de 1.800 debe ser 1 en 800. En ese caso, si fuera 1 en 800, prácticamente sería 1 metro de caída entre este punto y este punto. No 0,5 como está ahorita. Pero revísenlo. Los cámaras de carga les resulta de un 4,5, 1.3, de modo que tiene este espesor. Su cámara de carga de 270 milímetros. El espesor del muro quiere decir, ¿no? 27 centímetros parece. Pero no importa, no era necesario este dato.
y les da un volumen de 5,8. O sea que tienen una cámara de carga realmente pequeñita, ¿no? 4 metros, 1 metro y uno de alto, 1,3. Sí, unos 5, 8 metros. Porque es 4 de largo, 1 metro, digamos, de ancho y 1 metro de alto. Ya, perfecto, este es el valor que les da. Y la casa de máquina, bueno, no hay problema. Aquí todavía no han avanzado, ya tendrían que estar en esto, detallado. Ya tienen la demanda. ¿Por qué no lo llenaron esto en grupo 3? Ya tienen el pronóstico. Estamos ultimando algunos detalles técnicos y ya muy pronto lo vamos a llenar, ingeniero. Muy pronto. Lo ideal es que sea dentro del año. Correcto. Hasta fin de semana. Ok, ingeniero. Ya a todos es igual. Para todos ya debería estar esto completamente lleno. Porque teniendo el pronóstico, tienen los datos ya. Tienen caudal, tienen caída. Vamos a ver aquí. Bien, potencia, todo esto tiene caudal, caída, ruta. Según esto, su caída es apenas de 2020 a 1923, viene a ser 1923, 30 son 77 metros la bruta. 77 metros la caída bruta, digo. Y aquí no está. Eso ya tienen aquí, la caída bruta. Porque la tubería forzada empieza a una cota de la casa de cámara, de la cámara de carga y termina en la casa de máquinas. Y de ustedes, donde termina el canal, corrigiendo eventualmente esto, puede ser 20 como puede ser 20,5, corrigiendo eso a 1923, que es la casa de máquinas. Está bien ahí. Entonces esto se puede llenar todo. Tipo, ya tendrían que haber hecho ya el tipo de turbina, haber calculado el NQ y con los datos de los generadores. Entonces el grupo 3 también tiene todavía trabajo que hacer. Cualquier duda me dicen nomás. Bien, vamos a borrar. Vamos a borrar eso es. Y vamos a irnos al siguiente grupo. Bueno, ya están todos, me parece. No importa que sea uno solo el que va a hacer el examen.
No tiene que haber ni un minuto de interferencia de una materia con otra, porque alguien me aclara que están varios dando examen en la materia y va a ser este examen nada más de... No, no tiene que haber ninguno. En tiempos de guerra podrá ser. De todas maneras, yo voy a averiguar con quién están ustedes interfiriendo, no sé. Ingeniero, buenos días. Sí, buen día. Soy del grupo número 1. Recién terminé de dar mi examen y ya me estoy conectando, por eso su clase va a disculpar. El grupo 1 todavía no se lo mandamos el cuadro de resumen porque estamos en lo último para lo de hallar la tubería forzada, eso todavía nos falta. Por eso no se lo hemos mandado el cuadro de resumen también. Pero ya esta semana lo terminamos y se lo mandamos. Bueno, espero que sí. Vayamos al grupo 4. Veamos qué nos dice el grupo 4. Ahorita mismo vamos a entrar al grupo 4. Del grupo 4 no tengo el cuadro resumen para nada. ¿Qué nos pueden decir? No hay el grupo 4. ¿Quiénes son del grupo 4? ¿Algún integrante ahí del grupo 4? Porque como les digo, no es que no hay nada, sino que no hay además de que su ubicación tampoco la tengo aquí. ¿Qué está pasando con el grupo 4? No necesito que me manden avances. Necesito la de pronóstico de la demanda, curvas de carga, obviamente, la ubicación de las obras, ¿ah? Y el cuadro resumen. Y aquí no veo nada de eso en el grupo 4. Miren que el grupo 4 enterito está peligrando la posibilidad de dar examen final. Nos vamos al siguiente grupo. Grupo 5, la Tuna, Florida. Tiene la demanda. Tiene la ubicación, pero tiene que corregirla. Hay algunos, parecería que algunos de ustedes no atienden como grupo, pero alguno del grupo tendría que atender. Tiene que ubicar en el cuadro de ubicación, en el mapa de ubicación de las obras, tiene que ubicar su desarenador. Se quita al lado de la toma prácticamente. Además de que no haya... Presente grupo 5. ¿Cómo? Buen día, ingeniero, presente del grupo 5, le digo.
allá. Está escuchando, no tengo el cuadro resumen. ¿Qué fue? Y no es de ahora nomás que no hay. Desde hace en las reuniones anteriores, en las clases que hemos hablado de ustedes, de todos los grupos, ya desde hace un mes estamos hablando que les falta eso. Vamos a ver al último grupo. Porque tampoco nadie consulta si es que hay dudas sobre cómo hacer el cuadro resumen. No hay ninguno ha hecho una pregunta sobre esos temas, si es que hay dudas. El grupo 6 está igual que el grupo 5, no ha realizado todavía el cuadro resumen. Ya les dije, el cuadro resumen nos permite apreciar si han ubicado bien las obras, nada más. Y no es cuestión de tiempo, en una sola sentada del grupo, eso sale. Ya tienen ubicado el río, ya tienen ubicado ubicadas las obras en algún caso. Así que yo lamento realmente esta situación así de muy problemática. Quiere decir que voy a tener muy pocos en el examen final. Es un alivio para mí. Un alivio en el sentido de trabajo, en el sentido de trabajo de revisar exámenes. Pero es una preocupación que no haya avances, porque quiere decir que algo está pasando. Nunca en estos años de pandemia me ha ocurrido que estén tan atrasados los trabajos. En todo el año 2020, el primer semestre de este año, han ido bien todos los trabajos, los proyectos. Y ahora que somos pocos, resulta como que no hay respuestas buenas. De todas maneras, me van a disculpar los que tienen examen, los que no particularmente el grupo 1, la gente del grupo 1 y los que no tienen su trabajo de grupo, y los que no están asistiendo un día a esta clase, quiere decir que están con exámenes, yo voy a averiguar de qué materia se trata o qué materias. Ahora, si hay un cruce de materias, bueno, pues la responsabilidad es completamente de ustedes, ¿no? Ahí no creo que haya un problema burocrático, un problema de mala organización de la carrera, un problema de falta de docente o del docente que llegó a destiempo, no sé. En todo caso, quisiera que me expliquen los que no están pudiendo entrar o no están pudiendo cumplir los grupos, que me expliquen bien. Sí, ingeniero, como le decía, yo soy del grupo 1 y no se lo mandamos el cuadro resumen por motivo que todavía nos falta, estamos todavía en lo último de hacer lo que es la tubería forzada.
Ya Ya está cuando bien. esta semana lo terminamos y ya se lo mandamos. No está bien, pero lo que me preocupa a mí son el hecho de que haya varios, porque no solamente usted, varios que están con exámenes o lo que fuera en otras materias. Eso me preocupa, porque eso es administración, eso es parte organizativa de la carrera. Algo está fallando ahí. O están fallando los colegas, o está fallando la carrera, o está fallando la organización como tal. Y eso no puede ser. O está fallando la universidad en su conjunto que permite hacer lo que sea. No importa si hay cruces, no importa si viene gente del primer, como ahora ha pasado y algún semestre pasado, que venía gente a esta materia de los primeros semestres. Eso es culpa ya de la flexibilidad excesiva. No sirve de nada venir sin las bases matemáticas, físicas, etcétera. No sirve de nada querer ganar tiempo dando materias del noveno semestre si tienen pendientes de semestres mucho más de abajo. Eso ya es un problema de la universidad. Si es que es oficialmente flexible, hagan lo que quieran. Un poco por ayudar, porque la pandemia perjudica a mucha gente, porque la pandemia hace que algunos se hayan enfermado, o si no, ustedes, pero algún familiar importante, y eso hace que los estudiantes sufran las consecuencias, etcétera. Eso lo entiendo. Y hay que ser relativamente flexible en eso. Pero se puede ser flexibles, pero no hay forma de ser flexibles con el aprovechamiento de la materia. Eso no, porque ¿qué quiere decir ser flexible? Que en vez de pasar con 51 se pueda pasar con 30, con 40, una cosa así, ¿no? Entonces muchos van a estar muy mal ubicados en los exámenes. Y ahorita, a partir de lo que estamos hablando, en teoría son 1, 2, 3, 4 grupos que no están presentando sus trabajos y por lo tanto son 4 por 5, unas 20 personas que no cumplen y que se quedarían y que no van a dar examen final eventualmente. Bien. Ingeniero, disculpe, el grupo 5 al finalizar la tarde estaremos enviando el tema del resumen cuadro. No hemos podido juntar últimamente, pero por la tarde yo se lo estoy No, enviando. bueno, ustedes digan, ¿no? Estamos diciendo que por lo menos hasta fin de semana tienen que estar todo. Ya la parte eléctrica, inclusive, hemos avanzado generadores, podemos saber de qué se trata tenemos los pronósticos, la mayoría, en fin, ya da para mandar completito el cuadro de resumen, no solamente con las obras civiles. Bien. Vamos a pasar ahora, entonces, a continuar con las clases y para eso vamos a entrar a un nuevo tema. Acuérdense que el último tema que pasamos fue el acoplamiento de generadores en paralelo a otros generadores. Solo recordarles que en ese tema hemos hecho una rememoración de lo que podría ocurrir
de lo que podría ocurrir si se presenta un apagón y hay que reponer el sistema. Un apagón que no sea, digamos, debido a una falla de la central misma, sino que sea una falla que se produjo en la línea de transmisión, que se produjo en la distribución, en algunas subestaciones, etc. Entonces, si no es problema de la central, quiere decir que todas sus unidades pueden trabajar, pero que como se presentó el apagón, entonces hemos visto que hay que normalizar. Eso ya es parte de la operación de los sistemas. Y para ello hay que hacerlo ordenadamente. De repente incluso equivale a decir cuál es el primero que voy a poner de 10 unidades que tengo en una central, ¿cuál primero pongo? De repente en esa central son 10 unidades de distintas potencias. ¿Cuál es lo primero que pondría para acelerar la normalización del sistema? Todos los usuarios, al haber un apagón, están sin luz. Industrias, comercio, las calles, sin alumbrado público, edificios sin ascensores, etcétera, ¿no? Entonces, parecería que el sentido común nos dice, bueno, pondremos toditos en paralelo al mismo tiempo, así tenemos toda la potencia disponible para atender. Pero eso no se puede físicamente hacer, porque cada generador tiene una inercia, tiene un peso, necesita ciertas condiciones iniciales para partir de cero y entrar en paralelo. Partir de cero significa que no es lo mismo para un generador y turbina unidad o una unidad generadora de 10 toneladas de peso que una de 30 toneladas de peso. No es lo mismo una hidroeléctrica que una termoeléctrica, en el sentido de que por las potencias que tienen hay centrales termoeléctricas que requieren un precalentamiento. No es nomás cuestión de agarrar y meter. Las hidroeléctricas en ese sentido son ideales. Esas no necesitan nada. Si hay agua, pueden entrar. Entonces, uno se sentaría tentado a decir, bueno, que primero entre la más grande, obviamente, porque si va a entrar el generador que tiene mayor potencia que los demás, ese va a poder dar a mayor cantidad de usuarios su energía eléctrica. Y es buena idea. Pero de repente la más grande es muy lenta. Va a llevar mucho tiempo en llegar a las condiciones ideales de temperatura y velocidad nominal y tensión nominal. Entonces habrá que escoger otra, en fin. Son criterios ya de sentido común y de experiencia, ¿verdad? Eso yo no les voy a exigir, obviamente, en los exámenes. Salvo lo que demuestre que ustedes interpretan bien las variaciones, los efectos de una variación de un parámetro, por ejemplo, que en una central, una unidad, su amperaje, de repente de un momento al otro resulta que tiene que entregar en vez de 100 amperes, 5.000 amperes. Una variación brutal de un instante al otro. Eso ya ustedes obviamente interpretan y dicen, aquí ha habido algo anormal.
No puede ser que la carga haya subido tanto en cuestión de segundos para que pase de 100 a 5000 amperes. Eso es imposible, no hay ninguna carga tan grande como para que decir que entró al sistema esa carga instantáneamente. No. Ahí significa nomás pues que hubo una sobrecarga, por ejemplo, por un cortocircuito en la unidad, por un cortocircuito en el alimentador, que la salida, en los cables de salida del generador, no, ese tipo de cosas sí pueden contestar. Ante una falla, ustedes tienen que poder contestar plantear la solución. Aunque no puedan resolver el problema como estudiantes y como profesionales futuros en sus primeros momentos de experiencia, pero sí pueden interpretar y deducir y emplear la lógica para decir, bueno, esto se puede resolver de la siguiente manera. En ese contexto, en esa parte de nuestra materia, viene un problemita. ¿Y cuál es ese problemita? Y eso es lo que vamos a ver ahora para seguir adelante, ¿no? Es como si hasta ahorita, dentro de una central hidroeléctrica y en general para los eléctricos, dentro de una central de cualquier naturaleza, no solo hidro, dentro de la central hemos examinado las partes. Acuérdense del diagrama de bloques. Pero hemos llegado a un punto en que incluso tenemos la habilidad, no física, pero sí mental, para poder poner en paralelo, acoplar en paralelo generadores y para que entreguen más unidades para hacer frente a un aumento de carga. Una vez que ponen un generador en paralelo, ¿qué ocurre con el funcionamiento total? Es como decir, una vez que en el poder político entran 10 ministros, Irán entra un ministro que faltaba, una vez adentro del ministro que faltaba, no sabe qué hacer, porque lo pusieron por política. Y entonces, ¿qué hacer? Igual el generador. Una vez que entra en paralelo, ¿qué hago? ¿Qué hace? El operador, ¿qué debe hacer? Compartir la carga total, es decir, entregarle a ese generador, bueno, vos te ocupas eres de 60 megavatios, bueno, vos vas a llevar 20, si digamos la demanda es 500, tú vas a llevar 20, el otro tanto, etc. O sea, una vez que sabemos que se pueden meter en paralelo muchas unidades, ¿cómo repartir la carga entre esas unidades? Ese es el tema siguiente. Reparto de cargas activas y reactivas entre generadores. Porque si entró uno, no es para que se quede ahí en vacío, es decir, no entregue nada. ¿Y cómo hago esa operación? Ya es parte de la operación de una central. Eso es lo que estamos explicando o queremos explicar en este tema. Reparto de cargas. Para eso vamos a compartir una
un documento. Bueno, estamos compartiendo. Siempre empiezo yo a compartir con este bendito esquema que ya lo tienen a la memoria, en la cabeza. El esquema de un generador trabajando, donde vamos a suponer que este es un generador que entra en paralelo y por lo tanto ya su interruptor de salida está cerrado. La verdad, está cerrado. Yo no sé si hay gente que recién se le ocurre llegar o es que el sistema lo envía, lo saca y vuelve a entrar. Un segundito, parece que permitir entrar. No, no hay nadie. No hay nadie, ya. Yo pensé que estaba esperando a alguien. Entonces, decíamos, aquí tenemos el diagrama. ¿Qué nos interesa aquí? Hay dos cosas importantes que decir. La carga, es decir, todo lo que utiliza corriente eléctrica para funcionar, no es una carga sencilla en el sentido de que es un concepto facilísimo y está ahí. Tantos kilovatios en cada instante para armar la curva de carga, sabemos. No, no basta decir eso. Resulta que la carga es de dos tipos. Es decir, la carga está constituida por una carga P, que prácticamente le llamamos potencia activa. La potencia activa es la que realmente está utilizando una energía, la que nos interesa desde el punto de vista de realizar un trabajo en una industria, realizar una utilización de la energía real, ¿no? Por ejemplo, una bomba que para bombear agua necesita un motor que lo impulse y ahí pues emplea una energía activa, una potencia activa. Es lo que nos permite realmente decir, esta es verdadera pues, energía. En el sentido de que, yendo a lo más básico, la energía no es otra cosa que la aplicación de una fuerza en la distancia y en el tiempo. Más rápido, más lento. Yo quiero llevar un material, un equipo, lo que fuera, de un lugar a otro, lo puedo hacer en un minuto como lo puedo hacer en un segundo. Si yo quiero subir la escalera y por lo tanto aplicar lo que de energía tengo yo para llevar mi cuerpo a mi persona de un piso a otro piso, necesito utilizar una energía porque es un trabajo desde el punto de vista físico que voy a realizar. Llevar un peso desde un lugar hasta otro. Eso, en ese contexto, es la energía activa. Pero
en corriente eléctrica, y ahí es nuestra ventaja como ingenieros futuros, ustedes que son eléctricos, respecto a los mecánicos, que los mecánicos por alguna razón prefieren ser mecánicos y no eléctricos, aunque hay el electromecánico, ¿verdad? Pero ese electromecánico puede tener tendencia más a mecánico que a eléctrico, o al revés, más a eléctrico que a mecánico, pero tiene una formación de ambos. Y bueno, el que es mecánico, o el que es ingeniero mecánico puro, o técnico mecánico, no concibe que haya otro tipo de energía, sino es aquella, y esa es la razón de su profesión, el movimiento, las masas, los pesos, ¿no? Y todo lo que conlleva en el movimiento, las velocidades, ¿no es verdad? Ese es eso es lo que tiene que ver con la energía activa. Pero nosotros los eléctricos tenemos otro problema, y cualquier carga en general resulta que tiene que estar también en el contexto de entender el otro tipo de energía, que es la potencia reactiva, que puede ser inductiva o puede ser capacitiva. Y este tipo de potencia es necesaria para que funcione la mayor parte de los equipos que se utilizan en la industria y en los hogares, porque existe, aunque no aporta a un gasto de energía real. No necesito comer más, por decir, para dar más bien, necesito comer más energía si quiero hacer movimiento de mí mismo. Pero tal vez se me ocurre, ¿no? Que el cerebro tiene una especie de potencia reactiva, en el sentido de que hay una energía extra que no se la ve, no se la mide, y da la impresión de que no afecta, ¿no?, al movimiento, y que existe. Eso es lo que se da en la corriente corriente alterna. Alguien no debe ser. ¿Dónde está? Ya, entonces, ¿y qué es lo que utiliza potencia reactiva? Toda parte constituyente de un equipo que para funcionar necesita utilizar bobinados, por lo tanto la utilización de espiras y bobinas para trabajar, sí o sí requiere de utiliza potencia reactiva, generalmente de tipo inductivo. Un motor asíncrono, un motor síncrono, en la iluminación, los tubos fluorescentes,
¿Qué más? No, pues todo funciona con motores. Entonces, la carga no es solo activa, sino también la carga es reactiva. Y el generador tiene que poder entregar potencia activa y potencia reactiva, y vamos a ver cómo influye que un generador pueda entregar ambas potencias. No es que un generador puede decir, bueno, yo me ocupo de la... En teoría, por lo menos, no es normal que un generador se ocupe solo de la parte activa y otro generador de la parte reactiva. Hay casos en los que puede haber cierta comparticipación, pero en general el generador tiene que entregar potencia activa y también potencia reactiva. En otras palabras, vatios o kilovatios o megavatios, que es la potencia activa en la que se mide, o potencia reactiva, por ejemplo, kVA R reactivos, ¿no? O megavatios, megavoltampere reactivos, kilovoltampere reactivos, ¿no? De cualquier dimensión, no importa. Ambas es importante entregar. Por eso es que en un generador en el que haya un generador, una unidad generadora, y por lo tanto este es un unifilar nada más, y estoy entregando a la carga. Estamos simbolizando como si fuera una sola carga, pero después se subdivide. Por ejemplo, si es una ciudad, desde el generador entra en un solo alimentador, y de ahí pues se reparte a los distintos barrios, ¿no es verdad? De aquí para abajo. Ambos están funcionando. Entonces, ¿qué tipo de carga pide esta carga? Pide una potencia activa que se simboliza con P mayúscula, y pide también, a causa de que es corriente alterna todo lo que se usa, por lo tanto, pide una potencia. Esto es Q, por si acaso. No estoy haciéndolo muy bien. Pide una U, una P, pide una I, y pide la carga una corriente de carga, una corriente total. Una potencia activa, una potencia reactiva y una corriente. Esos son los tres elementos que la carga pide al generador para funcionar. Los miles de motores en una ciudad, los miles de equipos de iluminación, en fin, todo lo que funciona con hasta un refrigerador pequeñito, tiene su motorcito monofásico en todas las casas que pide potencia activa y potencia reactiva. Y este señor tiene que poder entregar los tres tipos de valores. En otras palabras, tengo que poder entregar a la carga P, además tiene que poder ser igual a una P1 más P2.
O sea, P1 es la potencia que entrega el generador 1, P2 es la que entrega el poder, la potencia en generador 1. Y al mismo tiempo va a tener que poder entregar en cada uno de los generadores o la carga total, la potencia reactiva tiene que ser igual a la Q1 más Q2 en cada instante de su funcionamiento. Y además, para completar la I completa de carga que exige la carga, tiene que ser igual a la I1 más la I2. Cuando un generador entre en paralelo, vamos a suponer que el generador 2, este es el generador 1, y este es el generador 2. Cuando el generador 2 entra en paralelo, cumplió las 4 condiciones que sabemos, cierro el interruptor aquí. En el instante en que cierro, no entrega nada, porque el caudal que está recibiendo, del cual depende la potencia activa, ¿no? ¿No es verdad? ¿Se acuerdan, no? Potencia igual a 981, proporcional al caudal. El caudal, en el momento que entra en paralelo, es un caudal mínimo, porque solamente la potencia que está necesitando para entrar en paralelo, que va a entrar inicialmente, va a estar antesito de entrar en paralelo, va a estar en vacío. Una vez que está en paralelo, sigue en vacío el primer instante, ¿no? Es pues pocos vatios, digamos, o kilovatios, las pérdidas nada más que se tiene ahí a causa de la inercia del peso, las pérdidas parásitas de los equipos del generador, excitación, etc. Y la carga reactiva que tiene también la corriente de excitación le manda justo lo que necesita para tener una fuerza electromotriz necesaria y nada más. Ahí podríamos decir incluso que la corriente de excitación ya es casi prácticamente toda la que tiene que poner, pero no es lo mismo en vacío que con carga. Ya hemos visto que la tensión de salida es menor. Entonces, ahí cuando entra en paralelo, es como si estuviera en vacío, con la diferencia de que no, esto está conectado, pero no está entregando nada de potencia ni activa ni reactiva. Y aquí es donde o entendemos esta parte y nos ponemos felices todos ustedes también, como operadores de una central, o si no, tienen que pasar por la penitencia de volver a estudiar la materia. Entonces nos vamos al siguiente. Tengan en cuenta esto. Estamos al principio. Este está entregando la potencia. En realidad, al inicio, por lo tanto, esta P es igual a la P del generador 1, porque del generador 2, donde está esta P es igual a la... No, esta y dónde está el más. Aquí está. Y aquí no tengo la de Q.
que me falta un hito. O sea que la Q, donde lo pongo eso, aquí arriba. Me he olvidado que la P, no, pues aquí está Q1 más Q2. Lo que no veo aquí es por qué pasó aquí, que P es igual, dijimos que P es igual a P1 más P2. No sé qué pasó, se borró. Bueno. En estos casos, P2 y Q2 es cero, porque acaba de entrar el generador en paralelo. Ya está casado con el resto. Ya no puede seguir vagueando, digamos. Ya está indisolublemente unido al otro y tiene que empezar a aportar, ¿no es verdad? Para sostener toda la carga. ¿Cómo hacemos eso? Ahí está el detalle. Y ahí es donde recurro a su memoria de corto plazo, o sea, este semestre, si es que no han aprendido antes en otras materias, en particular en centrales eléctricas, no estoy seguro. No creo que hayan entrado a este nivel. Pero sí en la materia de máquinas eléctricas, ¿qué quiere decir? Motores y generadores. Cuando hablaron de generadores, tendrían que haber entrado ahí. Por alguna razón, los profesores, tanto de acá como del Politécnico, a veces como que se dedica más a la parte de motores que a la de generadores. Pero conceptualmente es más interesante, a mi modo de ver, lo que pasa con el funcionamiento de un generador en general. Entonces, volviendo al tema, si esta potencia es, aquí vamos a volver a repetir, 100 megavatios, la carga, entonces al principio vamos a tener que la potencia 1 está entregando 100 megavatios, más la potencia del generador que acaba de entrar, que es ¿cuánto? ¿Cuánto es la que acaba de entrar? ¿Cuánto está entregando? Acabo de explicar. 0. ¿No? Mientras que el generador 2, perdón, la potencia reactiva, megavolt ampere reactivos, por ejemplo, pueden ser 20 lo que pide la carga, que tiene que ser igual al principio lo que entrega el generador 1, que es 20, y lo que entrega el generador 2, que es 0. Así están trabajando una vez que entró en paralelo el generador 2. Entonces, y ahí está lo interesante. Voy a abrir paréntesis, no sé. Entonces, simplemente digo yo, ¿qué hago para aumentar en este caso del generador 1? Quiero repartir cargas, quiero que cada uno lleve, por decir, 50 y 50. De modo que acá sea los 100 de la carga, lleve 50 el generador 1 y 50 el generador 2. En otros pasos,
en otras palabras, el siguiente paso, vamos a cambiarle de color a este fondo. El siguiente paso, todavía la carga es 100, va a ser igual. Quiero que el generador 1 aporte con 50, por ejemplo, o si no, podemos hacer que el generador 1 todavía aporte con 70 y el generador 2 aporte con 30. Mientras que en la potencia reactiva, la carga es 20 megavolts, 10 más el generador 2 que lleve, un poco más le vamos a hacer que lleve este otro entonces, para hacerlo más interesante, 15, y el generador 2 lleve 5. Ya es el siguiente paso para que se balancee, para que después yo pueda llegar que el 1 lleva 50 megavatios y el 2 50 megavatios, por decir. ¿Ya? ¿Cómo hago? Y esta es la pregunta que les hago y que ustedes van a poder seguramente interpretar correctamente. ¿Qué hago para que el generador 1 de estar llevando 100 ahora lleva, perdón, aquí es, bueno, esto es más, por si acaso, es que ya no puedo meterme no puedo meterme aquí esto es más, entonces me equivoqué de símbolo, más, para que la suma sea 100. Si yo quiero llegar a este punto en que el generador 1 entrega 70 y el generador 2 30, cuando antecitos estaba el generador 1 100 y el generador 2 0, y lo mismo aquí haya una variación, ¿me puede decir alguien de los presentes que no se hayan dormido todavía y que estén siguiendo con atención? ¿Qué hago yo para que el generador 1 entregue menos potencia activa y el generador 2 entregue algo de potencia activa? ¿Qué dice? Otra opinión. Porque lo que me ha contestado Rosel y Beth, digamos que no está segura. ¿Será? ¿Alguien quiere confirmar u opinar de forma distinta? Estoy queriendo que el generador 1 disminuya su aporte y el generador 2 que está entregando ahorita 0 aumente su aporte un poco. Mientras que el 1 baja el otro. ¿Por qué eso? Porque la suma sí o sí tiene que ser la que pide la carga, no otra. O sea, hay que accionar en ambos generadores. Pero como quiero repartir esa carga activa, ¿qué cosa acciono en el generador 1 y 2? ¿Qué partes de ellos para que al 1 aumente y el otro, perdón, el 1 disminuya y el 2 aumente? Les doy medio minuto para pensar mientras lleno mi vaso. A ver, jóvenes, estoy esperando las respuestas. ¿Qué hago? ¿Qué parte
de los componentes que tengo que ya conozco todos lo que les pregunto es porque ya conozco qué hace cada cosa, cada quien, en cuanto a componentes de una central, en este caso hidroeléctrica, pero puede ser similar a una termoeléctrica. ¿No sería la frecuencia, ingeniero? ¿La frecuencia menor? ¿La frecuencia menor no sería? A ver, de nuevo. La frecuencia menor no sería para bajar, digamos, la nominal de los motores. Ahí está el crasísimo error de concepto. Usted está hablando como si estuviéramos trabajando con motores eléctricos. Estoy hablando del generador, central eléctrica, ¿qué debo mover? Los motores, todo lo que es carga, tiene que seguir como si no pasara nada en la central. A la industria, al hogar que tiene su refrigerador y hay un motorcito, no nos importa qué va a hacer el de la central para seguir atendiéndome. Usted fíjese en la central, en los componentes, no en motores. Hasta ahora no hemos mencionado nada de lo que significa un motor en nuestra materia porque no tiene nada que ver un motor, cualquiera que sea él, dentro de la central. A ver, otra opinión. Haciendo variar las velocidades puede ser. Pero si usted hace variar la velocidad, ¿qué pasa? La frecuencia igual variaría, creo. Variaría. Y entonces usted diría, a la flauta la fregué. Y aquí hay una... Lo que quería era nomás, ¿qué les diría en base a todo lo que estamos hablando de cómo trabaja una central? Aquí estoy queriendo ocultar hasta qué punto entendieron cómo va la cosa. Pero ya usted me está hablando de velocidad que tiene que ver con la velocidad del generador, obviamente, del rotor del generador. Y ya es una buena señal de que algo tiene que ver la velocidad. Si yo hago bajar la velocidad, voy a entregar menos frecuencia, entonces eso le afecta. Le afecta totalmente. Le afectaría en teoría. Pero, y aquí entra lo que les voy a decir en este instante. Un segundito. El concepto es correcto, ¿no? Es decir, si yo disminuyo la velocidad, va a bajar la frecuencia miércoles, entonces no es por ahí. Pero hay una cosa, ¿qué es lo que quiero hacer en el generador 1? Disminuir mi aporte del generador 1 y aumentar mi aporte en el generador 2. Entonces, la velocidad, si disminuyo la velocidad en el generador 1, es decir, no necesariamente voy a disminuir su velocidad. ¿Por qué? Porque quiero entregar menos potencia. Si mantuviera los 100 megavatios en el generador 1 y le disminuyo la velocidad, entonces voy a disminuir la frecuencia. Pero si yo intento disminuir la velocidad, pero al mismo tiempo estoy disminuyendo el aporte, la frecuencia se va a mantener constante. En otras palabras, estoy diciendo, para disminuir la velocidad tendría que disminuir el caudal.
Pero para disminuir el caudal, yo estoy, mejor dicho, disminuyendo el caudal, estoy disminuyendo el aporte del generador. Por lo tanto, la frecuencia se puede mantener constante. En otras palabras, es correcta su respuesta. Disminuyendo la velocidad, primero pienso y digo, ¿cómo disminuiría la velocidad? Disminuyendo el caudal, pero no quiero afectarle a la frecuencia. Entonces disminuyendo el caudal, automáticamente estoy disminuyendo el aporte, manteniéndose la frecuencia constante, la velocidad constante. En otras palabras, no sé si me explico, si solo pudiera disminuir la velocidad sin tocar la potencia, sin seguir dando 100, entonces ahí estaría afectando negativamente. Estaría entregando menos de 50 ciclos. Pero si al mismo tiempo de bajar el caudal, lo cual disminuiría la velocidad, no voy a bajar también mi aporte. Entonces la velocidad se mantiene constante. Entonces no le afecto a la frecuencia. Entonces, para disminuir el aporte, basta con disminuir el caudal. Y al mismo tiempo, con el 2 que hago, si estoy entregando 0 potencia, de esa forma voy a entregar los 100. ¿Entendido? Teóricamente eso tendría que hacerlo al mismo tiempo, porque si no, se desbalancea. Y esa frecuencia se va a ir para arriba y para abajo. Eso en realidad se lo hace y mientras al uno le estoy disminuyendo su potencia o bajándole su caudal, al otro le estoy aumentando su caudal, aumentando la potencia que entrego, de modo que en todo ese proceso siempre sigue siendo 100. Es decir, primero disminuiré el primero de 100 a 90, el otro subiré de 0 a 10, después bajaré de 90 a 80, el otro subirá de 10 a 20 en el otro generador, ¿no? Y por último, en el primer generador disminuyo a 70, en el otro aumentaré la potencia a 30, siempre accionando el caudal de agua y sin tocar la frecuencia. Hay nada que ver, porque aquí, cuando hablamos de potencias, nada que ver la excitación. La excitación nos sirve solamente para tratar el tema de la tensión de salida a la fuerza electromotriz, nada más. Cuando hablamos de potencia, estamos hablando de caudal, estamos hablando de kilovatios, megavatios o lo que fuera. Entonces ya tengo el secreto, por lo menos para repartir bien la potencia activa. Con el generador 1 estoy entregando 100, con el generador 2, después de haber entrado en paralelo, al principio estoy entregando 0, pero ya esto está cerrado. Voy bajando el caudal y va bajando su aporte el 1. Voy aumentando el caudal del 2 y voy aumentando el aporte hasta un punto en que este entregue 70 y este entregue 30. Esa es la forma. En teoría, pasito a paso habría que hacer eso para no hacer variar demasiado la frecuencia, precisamente. ¿Y qué hacemos con la reactiva? Está más difícil contestar esa pregunta
porque ya nos damos cuenta que debe ser algo similar. Tengo que bajar el aporte de la potencia reactiva del 1 y aumentar la del 2, hasta que el 1 entregue, ¿cuánto dijimos? 20, hasta que el 1 entregue, perdón, por decir 15, y el otro entregue 5. De modo que la suma sea 20. Pero ¿qué hago en el segundo caso para hacer esa entrega menor del generador 1 y mayor del generador 2 de potencia reactiva? ¿Sí? ¿Con qué voy a hacer esa compensación? Que accionando qué en el generador 1 y accionando qué en el generador 2. Y esta pregunta será contestada en este instante con el siguiente esquema que les voy a mostrar. Pero está entendiéndose hasta ahora, ¿no? Y si no, pues díganme dónde no les convence mi explicación. Vamos a borrar esto. Y nos vamos a lo siguiente. Vamos a ir, antes de esto, vamos a suponer que están en paralelo dos generadores. En primer lugar, damos suposición aquí, dice, alternador o generador en paralelo a una red grande. Se le puede llamar a una red infinita, de potencia muy elevada. Eso para que cuando yo, ese generador que estoy examinando, conectado en paralelo a una red muy grande, cualquier variación de la tensión o de la frecuencia va a ser michi respecto a la frecuencia o voltaje de salida total, porque está acoplado a un sistema. En otras palabras, yo estoy suponiendo que tengo un generador 1 que es de potencia infinita respecto al generador 2. Generador 2 que tiene una potencia X totalmente infinita. Ambos en paralelo y trabajando, por lo tanto, con sus interruptores. Esta es la carga. ¿Qué estoy diciendo con que el generador 1, vamos a suponer que está en paralelo el generador 2 con una potencia en paralelo a un generador o varios generadores de potencia infinita, o sea, grande? Es el caso de cuando yo estoy analizando, por ejemplo, el generador 1 de Guaracachi es de 20 megavatios y lo pongo en paralelo al sistema interconectado. El resto de generadores, y peor todavía, digamos, supongamos que lo estoy poniendo así en operación en paralelo en la hora de pico. Resulta que el resto de los generadores, ¿cuánto están llevando? ¿Cuánto están entregando a la carga? 1.500, 1.600 megavatios. ¿Y de cuánto es el generador que estamos analizando? 20. El generador más chico de Guaracachi es de 20 megavatios. Y si ese lo he puesto en paralelo al generador del sistema interconectado, el resto es 1.500. O sea, el generador 1 respecto al resto es pues un piojo tuerto. Es como si fuera un generador infinito que estoy poniendo. Esa es la hipótesis. Además, estamos suponiendo, fíjense,
que la resistencia interna, ¿de qué? De los conductores del estator, que son los que llevan la corriente de carga, ¿no es verdad? Es mucho más bajo que la inductancia de dispersión, más o menos de 1 al 10. Y se habrán fijado en el ejercicio que les di, que por decir la resistencia, la inductancia de dispersión en el ejercicio es por decir 0,1 ohmios. La resistencia es, como dato, es 0,01 ohmios. Más o menos 1/10 es la resistencia interna que la inductancia de dispersión, y eso ahorita lo vamos a explicar gráficamente. Esas son las hipótesis que se está trabajando. En esas condiciones vamos a hacer el análisis que estamos haciendo. Y precisamente aquí está algo que ya conocemos. Aquí tenemos la fuerza electromotriz cuando está en vacío, E', que en estas condiciones en realidad no está trabajando porque está en paralelo. Por lo tanto, esto simplemente no está trabajando. Lo pongo para que tengámoslo más en cuenta. Este es el ejercicio que les di. Cuando está trabajando, la E es de este tamaño. Y tenemos una resistencia interna y una inductancia de dispersión, donde esta resistencia interna, eso es lo que decía esa hipótesis de trabajo del generadorcito, es mucho menor que la inductancia de dispersión. O sea, este fasor, este módulo, es mucho menor que este de acá. Eso es porque así se da constructivamente en un generador. Y por lo tanto, ahí está el detalle, y por lo tanto, podemos de alguna forma hacer que la caída prácticamente es tan grande en la reactancia de dispersión, es como si esta fuera 0. En otras palabras, la ZI por I prácticamente es igual en ese caso la Z, o sea, la impedancia interna es igual, suponiendo que es despreciable la resistencia interna respecto a la inductancia, es prácticamente igual a la, mejor dicho, la Z, no la ZI, la ZI por I, la caída, es prácticamente igual a la inductancia de dispersión por I. ¿Por qué la hemos despreciado la RI? Porque es 1/10 de la otra. ¿Ya? En esas condiciones, este esquema, ¿en qué se convierte? En lo siguiente, en que aquí estamos poniendo uno solo, ya no con la resistencia, sino con la inductancia. ¿Ya? Esto lo vamos a borrar para que no confunda. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que aquí me faltó, esta es la resistencia de dispersión, XD
por I en vez de ZI. Aquí tenemos, por lo tanto, este diagrama simplificado de lo mismo que hemos visto antes, solo que despreciando la resistencia interna porque la inductancia de dispersión es mucho mayor. Bien. Si nosotros a este esquema, que es el esquema que hemos hecho, solo que en el ejercicio no ponemos que R interna es 0. No, con su valor. Para hacer este análisis estamos suponiendo que es muy pequeño. Entonces, si nosotros hacemos este truco, esta es la tensión de salida, esta es la fuerza electromotriz, este es el valor que ustedes tienen en los datos, consiguieron y después, mejor dicho, encontraron esta E, o más que esta E, encontraron el flujo de excitación para obtener esta E, tenemos la tensión de salida y prolongamos esta tensión de salida, mientras que por acá ponemos una raya paralela a la tensión de salida. Resulta que en esas condiciones la distancia MN, que la hemos puesto aquí, MN, M', N', que es lo mismo que acá, es para que no se confunda nada más, podemos calcular, y dice aquí, que esto es la potencia activa. ¿Por qué? La potencia activa es igual a V, estamos hablando de tensión fase neutra, por lo tanto es de una fase. Potencia es igual a V por I por coseno de phi. El phi es este ángulo. Por lo tanto, fíjense, por equivalencia es este ángulo. Por lo tanto, esta distancia MN es igual a X, además de ser por un lado igual a coseno de phi, la potencia de esta fase, también podemos decir que MN, esta distancia, es igual a XD por I, o sea, XD por I, que es esto, por el coseno de phi. Este phi es igual a esta, coseno del que se llama factor de potencia, por el coseno de phi. ¿Me explico? MN es igual a XD por I por el coseno de phi. Pero también ya entrando aquí y reemplazando I coseno de phi, ¿no? Reemplazándolo va a venir esta expresión, que la P es igual, también aquí se puede ver, puedo ponerlo así, es igual a MN. ¿Por qué? Porque lo he reemplazado al I coseno de phi, queda la B sobre la X. A ver, espérenme, creo que aquí hay un error. Ah, no. I coseno de phi es igual a P sobre B. P sobre B. Por lo tanto, MN es igual a XD sobre B por P. Por lo tanto, la potencia activa es proporcional a esta distancia. Por lo tanto, si yo por alguna razón modifico la potencia activa accionando sobre el caudal, voy a tener que la nueva potencia va a ser siempre sobre una paralela a la B, a esta distancia. Mientras que la potencia reactiva Q, que también se la puede decir potencia reactiva, es igual a Q,
que es igual a BI por seno de phi. Por lo tanto, Cn, esta distancia, es igual a esta de acá por el seno de phi. Por lo tanto, la Q es igual a Cn. En otras palabras, fíjense, hemos en este esquema no solo estamos representando el voltaje, la fuerza electromotriz, la corriente de excitación, incluso podríamos poner que aquí va a haber, como ustedes ya han visto, a 90 grados. Aquí a 90 grados de la otra va a estar. El flujo de excitación, la corriente de excitación, no, a 90 grados. No lo puse para no complicar, pero vamos a ver en otro. Pero en este esquema lo importante es que de este generador, Mn representa la potencia activa, esta distancia, mientras que la distancia Nc es la potencia reactiva. Mientras que el otro, estamos hablando de esto de aquí, potencia activa, y esto de aquí, potencia reactiva. En un solo esquema estamos representando la corriente del generador de carga y la fuerza electromotriz, el voltaje de salida, la caída interna, la caída de voltaje interna en el estator, la potencia activa y la potencia reactiva. Potencia activa, potencia reactiva. Bien, ahora vamos a suponer ya no que estemos con un generador, ¿cómo se llama? En paralelo a una potencia infinita, sino que sean equivalentes. Dos generadores en una central, como cualquier central aislada de Cres, donde los generadores son unos de 1 mega, el otro es de 2 megas, el otro es de 3 megas, o el uno es de 5, el otro es de 3. No es uno infinitamente grande respecto a los otros. ¿Qué ocurre con el mismo esquema? Eso es lo que queremos analizar ahora. Vamos a borrar primero todo esto y nos vamos a ir a la siguiente. No, aquí todavía no quiero, a esta. Aquí estamos representando, y este esquemita es fatal, digo, este esquema es sí o sí el esquema que lo tenemos que verificar y pensar muy bien de dos generadores en paralelo. Cuando dos generadores están en paralelo, ¿qué tienen en común? El voltaje de salida. Este voltaje. Porque si del generador que está en paralelo, otra vez vamos a poner el famoso esquemita acá, generador 1. Generador 2. Está en paralelo uno respecto al otro para entregar toda la carga que pide la carga.
esto cerrado, esto cerrado. Para que estén en paralelo y trabajen en paralelo, obviamente las tensiones de salida tienen que ser iguales. Por eso es que esta raya de tensión de salida es la misma para ambos generadores. Miren, la misma para ambos generadores. Y el generador 1 está con su esquema, donde está el 1, aquí está. Tiene su fuerza electromotriz, su caída interna, y le hemos llamado E1 con su caída interna. Además, como hemos visto en el anterior esquema, ¿cuál es la potencia que está entregando el generador 1? La potencia activa que está entregando el generador 1 es sobre esta paralela al voltaje de salida, prolongamos esta distancia respecto a esta. Esta es la P1. ¿Ya? Y la potencia reactiva del generador 1 es esta respecto a esta, Q1. ¿Se acuerdan, no? Justo del anterior esquema. Vamos a ponerlo, el anterior. Este. P1, su potencia activa, es esta de acá. Y la potencia reactiva es esta distancia NC, la que entrega este generador. Sin embargo, como son dos generadores, del generador 1 la potencia activa es esta de acá, P1, mientras que la potencia reactiva, cuya fuerza electromotriz es E2, por lo tanto, esta es la potencia activa que entrega el generador 2, mientras que su potencia reactiva, fíjense, es desde la punta de la fuerza electromotriz hasta el punto este. O sea, Q2 viene a ser este aquí. Este. No, momento. Claro. Este es E2 primo, no, perdón. E2 es este. En el anterior, mejor dicho, el generador del 1 es este de aquí, su fuerza electromotriz. Del generador 2 es este de aquí. Ya me estaba confundiendo con este otro. Generador 2 es este de aquí, que está entregando una potencia P2 P2 y su potencia reactiva Q2. ¿Ya? Y aquí es donde hacemos algo. Resulta que por X o Z razón yo aumento la fuerza electromotriz de E1, de generador 1. Aumento la fuerza electromotriz. ¿Qué significa? Que esta fuerza electromotriz E'1 se va a ir siempre a una paralela respecto a la tensión. Fíjense, de E1 se va a E1', pero sobre esta paralela. ¿Por qué? La del generador 1 va a aumentar a E1'. Porque estoy diciendo que estoy aumentando la excitación del generador 1. Y al aumentar la excitación del generador 1, varía la potencia activa del generador 1. Pregunto a la sala,
y espero una respuesta. Y la respuesta se hace esperar. Y el tiempo se está pasando. ¿Ah? La pregunta es si, habiendo aumentado la excitación del generador 1, la potencia del generador 1 aumenta o disminuye. Obviamente, como quiero tener la potencia, suponemos que la carga es la misma, le aumenté la corriente de excitación y va a aumentar la fuerza electromotriz 1. Pero como quiera que la corriente, perdón, que la carga es la misma, quiere decir que tengo que mantener, ¿no? Fíjense, aumentando la fuerza electromotriz de esta posición a esta otra posición, ¿qué pasa con la potencia reactiva? Antes era esta la del 1. ¿Y ahora cuál es la del 1? Es esta de aquí. O sea, aumentando la excitación, aumenta el aporte que hace el generador 1 de la potencia reactiva. Pero como estamos diciendo que la carga es la misma, o sea, tiene la misma P y la misma Q, entonces a la fuerza tengo que accionar algo en el generador 2. Es decir, lo que aumenté en el generador 1 en potencia reactiva de aquí se fue para allá. En el generador 2, que inicialmente está entregando esta potencia reactiva al generador 2, tengo que disminuir de la misma cantidad que aumenté de la 1 para que sigamos entregando en total la misma potencia reactiva. Y por lo tanto, tengo que pasar a una posición en el generador 2 que yo entregue, o sea, esta diferencia que aumentó aquí, tengo que disminuirla acá y va a entregar Q'2. Por lo tanto, la fuerza electromotriz del generador 2, E2', va a ser esa. De esa forma, estoy haciendo que, habiendo aumentado la excitación del generador 1, aumento el aporte desde la potencia reactiva. Entonces, del generador 2, disminuyo de la misma cantidad para que siga entregando la misma cantidad de potencia reactiva y, por lo tanto, disminuyo la corriente de excitación del generador 2. Solo así estoy cumpliendo de que todo el tiempo la potencia reactiva del generador 1 es igual a la potencia del generador 2. Pero ¿qué está pasando con la potencia activa? ¿Cómo está afectando el haber hecho esa maniobra de aumentar la corriente de excitación del 1 y disminuir de la otra para poder seguir entregando la misma potencia reactiva que pide la carga, que no se ha modificado eso? La hipótesis es a potencia constante. Pero la pregunta es, ese aumento que le hice en el generador 1 de la corriente de excitación y de haber disminuido en el generador 2 la corriente de excitación para entregar la misma potencia reactiva, ¿qué pasa con las potencias activas?
Fíjense que inicialmente el generador 1 entregaba P1 y el generador 2 entregaba P2. El haber modificado las corrientes de excitación de ambos generadores, ¿modifica la potencia entregada del 1 y del 2? Esa es la pregunta. No debería la suma modificar, ¿no es verdad? Porque la potencia activa sigue siendo la misma, la de la carga. Pero el hecho de haber aumentado en el 1 la excitación y disminuido en el 2 para que siga entregando la misma potencia reactiva, ¿cómo modifica? Nada más que modificaba esas dos cosas. Corriente de excitación del 1 y del 2. ¿Qué pasa con la potencia activa? Porque hasta ahora, fíjense, estoy modificando, quiere decir que estoy jugando con las potencias reactivas y ya sé cómo puedo hacer para aumentar o disminuir de cada uno de ellos, trabajando con la corriente de excitación. Así, la corriente de excitación va a resultar en una fuerza electromotriz que va a variar en el 1 y en el 2, y lo estamos viendo. Primero, del 1 era esta de acá, ahora al aumentar es esta otra. Mientras que del generador 2 era esta de aquí, la fuerza electromotriz, ahora es una menor. ¿Qué pasa con las potencias? Desde el punto de vista de que ha aumentado las corrientes de excitación. Y lo dejamos ahí, porque esta es una pregunta de examen ya del segundo parcial. Esta es una pregunta de operación. Lean en 1000 aulas el tema. Y nos vemos antesito de que se vayan. Vamos a tomar lista. Porque aquí hay bastante gente que ha entrado muy tarde. Parece. ¿Están listos para la foto? Bueno, ya tomé la lista, nos vemos el jueves para terminar este tema del tema de las... quería anunciarles que el 23 a ver, 14, no se va a poder. La primera semana de enero vamos a tomar el segundo parcial para que después, hasta el 15 de enero, tomemos el final. Pero la primera semana de enero vamos a tomar el segundo parcial. Bien, entonces, juventudes, nos vemos el jueves. Y vayan a mirar sus apuntes, contenido, para contestar a la pregunta. Lo que teníamos que registrar en su página